Pepe, es tu turno. Buenos días. La verdad es que me lo ha puesto francamente difícil. Yo estaba todo el rato intentando tomar nota de a ver dónde le pillo para poder discutir. Y es que puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con todas y cada una de sus diapositivas, menos con la penúltima. Entonces va a ser difícil, pero de todas maneras yo voy a intentar plantear algunos de los matices que me han asignado para intentar defender que tiene sentido tener unas guías que sean selectivas. Yo no he aplicado la palabra restrictivas, creo que o restringidas en el debate ponía selectivas y me gusta más, ¿no? Empiezo con los conflictos de interés. Esto generalmente en las presentaciones se pasa muy rápidamente. Yo creo que aquí merece la pena pararse un segundo porque, como sabéis, soy miembro del panel de redacción de las guías de GESIDA, que es lo que aquí nos ha reunido, pero hay que decir que soy uno de los 41, es decir, no soy nada más especial y, por lo tanto, lo que yo aquí voy a exponer son opiniones personales. Por lo tanto, como pongo el aviso de que las ideas expresadas me pertenecen, son opiniones, son opinables, son discutibles y, por tanto, no son del panel. Además, ya preveía que podía surgir problemas y diferencias importantes. Ya aviso que soy simpatizante del Real Madrid. Y es que cuando uno mira en Internet algo que se sabe de Pedro Can, pues aprende que tiene un buen gusto musical, pero además de ello, pues aquí abajo ya nos avisaba que es forofo de un equipo que es azulgrana, y eso ya indica que las cosas van a empezar a ir mal, ¿no? Por suerte hay antecedentes y vemos aquí que agarra a Cristiano con malas artes, desde luego no con fair play, no es del Barcelona, es del San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, el antecedente más cercano fue hace un año en el que el Madrid le ganó 2-0 en la final del Mundial de Clubes, así que espero que en esta ocasión, a pesar de los agarrones, que por su presentación la verdad es que no ha habido muchos, podamos salir airosos de este tema. Cuando vemos las guías, estas son guías, las 4 que más en España más leemos, el de HHS, las del IAS USA, las europeas o las de GESIDA, a lo largo del tiempo el número de regímenes que entran dentro de los preferentes ha cambiado un montón y va oscilando. Hay una cierta tendencia pendular, pero ni siquiera a veces es fácil y entre guías con un espacio temporal parecido los números son muy diferentes. Antes Pedro decía que era difícil justificar o asumir hasta 25 opciones en algunas guías sudamericanas. Fijaros, el récord yo creo que lo tenemos en GESIDA. Y yo no me acordaba de esto, pero en el año 2002 las guías de GESIDA establecen 60 opciones preferentes. En ese mismo momento, el de HHS en 2002 establecía 30. No andamos, muchas veces con poner una combinación más de nucleósidos ya se multiplican por 2. Fijaros, estábamos hablando en este año 2002 de 2 análogos de nucleósidos, 6 posibles combinaciones, todo lo que pasaba por delante estaba puesto ahí. Ninguna de ellas hoy en día las asumimos ni las asumiríamos. Y 10 opciones de un tercer fármaco, ¿vale? Los del DHHS, como digo, no eran muy diferentes. Eran muchas combinaciones de nucleósidos y muchas opciones de tercera columna. Con esto no se va a ningún sitio. O sea, yo ahora lo miro y digo, ¿y qué estamos, más allá de decir, tenemos fármacos y en el 2002 estamos muy orgullosos de tener fármacos, porque hayamos pasado un desierto muy grande sin fármacos? ¿Pero esto ayuda a alguien? 2 años después llega el péndulo al lado contrario. Y fijaros, en GESIDA se dejan 2 opciones, bueno, pasan a ser 5 si añadimos los nucleósidos, que es efavirenz o lopinavir, ritonavir. Y el DHHS hace lo mismo en ese mismo año, con combinaciones de nucleósidos que pueden ser diferentes y que pueden dar algún número más. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues ha cambiado que dentro de esa multitud de regímenes aprendemos a que tenemos que primero que decir que no todo es lo mismo y hay que intentar seleccionar aquello que realmente queremos utilizar o recomendamos utilizar. Y una vez que llegamos a este punto, pues, y que las cosas van cambiando, como vemos, no todo es mero diseño de yo quiero poner unas guías con más opciones, menos opciones, sino que todos los cambios que se van produciendo, todos tienen una justificación. Pues
que uno puede estar más o menos de acuerdo y que puede tener mayor o menor peso, pero es que se basa fundamentalmente en tres cosas: en que la evidencia cambia, en que la disponibilidad de fármacos cambia también y en que hay otras circunstancias que cambian y hacen que la misma evidencia sea vista con otros ojos. Para llegar a esa recomendación de solamente dos opciones, lopinavir y efavirenz, pues la evidencia que nos cambió fue el estudio 863, publicado en New England, que nos decía que el primer IP potenciado que teníamos realmente, o está al menos coformulado y que se desarrolló como potenciado, que era lopinavir-ritonavir, Caletra, era superior en eficacia a nelfinavir. Y nos convenció y dejamos de utilizar nelfinavir, o al menos de recomendarlo en una primera línea. La evidencia también cambia porque fármacos que incluso ya se tienen en un momento determinado aportan los estudios que nos permiten asegurar que funcionan como ya pensábamos. Y eso nos pasó, por ejemplo, con atazanavir, ritonavir, que lo teníamos de antes, pero el estudio bueno realmente, el estudio Castle, tardó más tiempo y fue en 2008. A partir de ahí entramos en otro episodio del péndulo en el que Caletra era bueno, era la referencia, y todos los inhibidores de proteasa potenciados lo que tenían que hacer y demostrar, y lo demostraron, es somos no inferiores a Caletra. Y cada uno hace su ensayo, en este caso es el Castle, y se van añadiendo a las guías. Oye, si no es inferior a Caletra, tiene que tener aquí su puesto. Pasa a la lista de preferentes. Y la lista de preferentes vuelve otra vez a irse incrementando. Y en algún momento hay que decir, oye, ¿es todo realmente lo mismo? La disponibilidad cambiante, en este caso también, darunavir llega, pero llega como fármaco nuevo y en un nuevo escenario en el que también, con su ensayo, dice, pues tenemos un nuevo fármaco, esa lista tiene que incrementarse. Y las circunstancias son cambiantes, y eso lo sabéis todos. Hay cosas que en un momento determinado asumes, muchas veces las asumes porque no tienes más remedio, y lo has comentado también Pedro. Es decir, si es lo que tienes, pues es lo que tienes que utilizar. Pero hemos estado utilizando D4T muchos años y ahora es que no se nos pasa por la imaginación poner D4T, salvo que es que no hubiera ningún otro problema, y la OMS lo ha quitado también. Pero nos parecía que los problemas de toxicidad mitocondrial, neuropatía y lipodistrofia eran asumibles cuando no teníamos ninguna opción mejor. Nos pasa con lopinavir. Lopinavir llega y decimos, qué bien porque disminuye la diarrea que produce nelfinavir. Y a continuación tenemos otros fármacos y decimos, no, es que la diarrea que produce el lopinavir no es aceptable. Y vamos cambiando y sale el lopinavir y entran otros fármacos. O lo tenemos más recientemente con efavirenz y el sistema nervioso central. Hemos pasado de decir a los pacientes, aguanta, sé fuerte, cuando tomaban efavirenz, a sorprendernos cuando nos dicen que tienen un problema y buscar alternativas. Es decir, la situación es la misma, pero nosotros no la vivimos de la misma manera. Cuando hacemos unas guías tenemos que pensar a quién se dirigen, y a quién se dirigen, dónde están hechas. Hay muchas guías, también se ha comentado, y el ámbito geográfico es fundamental. Es muy difícil que una guía pueda dar opciones válidas para un montón de escenarios muy diferentes. En ese caso, podemos dar muchas opciones para que cada uno elija la suya, pero habrá otras muchas opciones que no se van a poder elegir. Entonces, es fundamental conocer el ámbito geográfico y saber a quién va dirigida, quiénes son los destinatarios, los usuarios. En cuanto al ámbito geográfico, ya tenemos ahí el ejemplo, se ha presentado, de lo que se está ahora mismo valorando para la OMS, que añade fármacos, pero sigue dando en principio, si la redacción definitiva es la que hasta ahora yo conocía, sigue dando una primera opción, una única opción a nivel mundial, y luego da alternativas, donde ya incluye dolutegravir. Si nos vamos a las guías del EACS, tiene muchas más opciones, pero siempre nos dice, no, es que EACS tiene que tener en cuenta que no solo está dando recomendaciones para Francia, para Italia, para España, sino también para Polonia, para Rumanía, para Bulgaria, países con otras opciones. Y eso realmente hace que las guías sean un poco más oscuras o más turbias, porque no sabes realmente si lo que te está recomendando es lo tuyo o es lo del vecino en unas circunstancias diferenciadas. Las guías de GESIDA se dirigen a nuestro país, al Sistema Nacional de Salud español. Es cierto que en muchos países las miran, sobre todo en países de habla hispana, pero ahí compartimos eso y es más fácil a veces de leer para mucha gente que guías en otros idiomas.
pero no valen para esos países. Tienen sus guías, valen para que se pueda discutir, vale para valorar cuál es lo que unos ven y sobre todo cuando la evidencia está justificada. Ese es un problema con algunas guías, en concreto las de l'EACS, que las guías de l'EACS son guías de acto de fe. No dicen calidad de evidencia, ni la gradúan, ni... Te dicen una lista de cosas, no sabes por qué, tienes que asumir, a veces tienes que pensar, ¿y por qué ponen esto y no ponen lo otro? El resto de las guías generalmente intentan decir por qué hacemos las cosas. Y es verdad que la evidencia, aun siendo la misma, a veces nos lleva a lugares diferentes. Pero es más fácil de entender cuando se justifica, ¿no? Entonces, las guías españolas no lo son, como las del DHHS, por mucho que las leamos, tampoco son aplicables, te lo dicen en su propia introducción. Estas guías están hechas para el tratamiento de pacientes en los Estados Unidos. Son muy interesantes y sobre todo cuando te explican el por qué deciden las cosas, pero no las están haciendo pensando en ti. Las de GESIDA se están haciendo pensando en nosotros, en España. Y en cuanto a los usuarios, pues es que tampoco es lo mismo a quién se dirigen las guías. ¿Se dirigen las guías a los superexpertos, a los médicos que nos dedicamos 100% de nuestra actividad laboral a tratar pacientes con infección por VIH? Pues posiblemente no. Los médicos que nos dedicamos el 100% de nuestro tiempo a tratar pacientes con infección por VIH desde hace 30 años, pues conocemos los datos, estamos al tanto de los datos y tenemos opiniones que pueden ser, pueden ser iguales o no en un momento determinado, pero se basan en un criterio, ¿no? De los datos tenemos un criterio y seleccionamos entre las opciones teniendo en cuenta múltiples matices, ¿no? Realmente las guías, más allá de ese esfuerzo de consensuar, aportan poco a ese conocimiento, pero hay muchos otros médicos que no tienen una actividad absolutamente 100% centrada en el VIH. Tratan muchos pacientes por VIH, igual que tratan pacientes con hipertensión, con diabetes o con bronquitis crónica. Y es verdad que pueden saber mucho y se estudia, pero es muy difícil tener el conocimiento de la evidencia, con la cantidad de evidencia que surge cada día, pues de una forma precisa. Y reclaman o solicitan el que se les pueda dar esa información de una forma objetiva y de una forma categorizada, por ese desconocimiento. A ese clínico darle un listado con todas las opciones posibles, el listín telefónico de antirretrovirales no le ayuda, ayuda de poco. Entonces, se deben intentar categorizar las opciones que se le dan, decir por qué una puede ser mejor que otra y, en cualquier caso, dar alternativas. En medicina nunca nos vamos a encontrar con pacientes iguales y las alternativas son imprescindibles. Es decir, las guías de una sola opción para todos y además sin opción de cambiarlo son terroríficas y de esa probablemente deberíamos huir siempre que podamos. Hay quien no puede y que para esas guías son mejor que nada. Pero como clínicos sabemos que la Dame agua, por favor. Que individualizar las opciones de tratamiento pues son un objetivo. Pero eso no quiere decir que todo sea igual, ¿no? Entonces, una cosa importante también es que el uso de las guías no sustituye al criterio clínico, es una ayuda, es una información, pero cada paciente es un mundo y tenemos que verlo. Pero tenemos que saber de qué partimos, de dónde partimos. En ese escenario, lo óptimo, según mi punto de vista, es que existan unas guías selectivas que den opciones claras y definidas y que den alternativas si tu paciente no encaja en esas opciones claras o definidas. Y hay otra opción, que es que pensamos, no, es que las guías van para los gestores, el coste es muy importante. Los gestores, su prioridad es la económica. Es así, no hay otra. Entonces, las guías deben apoyar a esos gestores aportando la evidencia científica que diga lo que es mejor y lo que es peor. Darle una lista en la que todo es igual yo creo que es francamente pernicioso, porque el gestor con una lista de todo es lo mismo va a buscar, bueno, si todo es lo mismo, ¿qué es lo más barato? Y llegamos a situaciones francamente absurdas que algunas veces se ven, ¿no? De decir, no, lo que tienes que dar es esto. Dice, no, es que esto no es lo mejor para mis pacientes. No, es que las guías lo ponen todo igual. Entonces, no todo es igual. Por otro lado, hacer guías pensando solo en el coste es muy difícil. Y muy difícil no porque solo los costes sean diferentes, lo he comentado, en distintos países de América. Bueno, en Europa la diferencia de costes entre
Alemania y España, por ejemplo, es como de 3 veces, y en algunos fármacos más. Es más barato en España que en Alemania. Si vas a Portugal, hay fármacos que son más caros que en España y otros que son más baratos. Entonces, cuando a veces vas a comentar las cosas, dices, no, es que eso que tú me estás contando es inasequible. Y digo, bueno, pues es que aquí es la opción más coste eficaz o esto es más barato. O sea, que es muy difícil hacer esas guías. Y no solamente eso cuando hablamos de España, hablemos de comunidades autónomas, hablemos de hospitales dentro de una misma comunidad autónoma. Yo no pago, en mi hospital no se pagan los antirretrovirales al mismo precio que en el hospital de Fuenlabrada, y nos separan, no sé en kilómetros cuántos son, pero no deben ser más de 8, y pagamos precios diferentes. Entonces, mientras esto sea así, creo que las guías difícilmente pueden centrarse, tienen que tener el coste en cuenta, pero no puede ser la prioridad, porque se estarán equivocando. Aparte de esto, llevamos unos años en que los costes han cambiado. O sea, el farmacéutico nos manda a nosotros un listado de precios reales que el hospital paga por los fármacos y nos lo actualiza, pues no sé, 5 o 6 veces al año, cada vez que hay un fármaco que ha cambiado el precio, por negociaciones a nivel del hospital o a nivel de la comunidad autónoma. Así que también para los gestores el escenario óptimo es darles unas guías selectivas que digan, no, hay cosas que son mejores y luego ya hay alternativas y ya vamos a ver con el precio qué se puede hacer con esas alternativas y en qué tipo de pacientes. Pero no darles carta blanca de todo es igual, porque entonces el escenario ya sabemos dónde es. Aquí incluso, no solamente que esté de acuerdo con Pedro Can, sino que, repito diapositiva, también hay que decir que compartimos la amistad de José Ramón y es el que nos la ha presentado. Y me sirve para centrar un poco, poner ya el microscopio, el centro de atención, no en esa variación por años, sino lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando es que claramente, y puede ser un movimiento pendular, yo no sé si esto volverá a aumentar cuando tengamos nuevos datos, pero a día de hoy claramente la tendencia en estas guías, en todas ellas, es que el número de fármacos va disminuyendo. El número de opciones va disminuyendo, en unas un poco más, en otras un poco menos, pero claramente esa es la tendencia, a ser más concisos en lo que estamos recomendando, que no quiere decir que las otras cosas no puedan ser utilizables en según qué escenarios. Y para acabar, voy a intentar responder algunas de las críticas que a las guías de GESIDA de este año pues se le han venido haciendo en este aspecto, ¿no? en el tipo de guías que ha querido hacer. Sabéis, es un tema, probablemente es el motivo por el que los organizadores del Congreso han elegido este debate, porque es un tema que es controvertido y que es opinable, y yo aquí voy a dar también mis opiniones. Y algunas de esas cosas son cosas que oigo que algunas personas dicen, otras son incluso opiniones de Anton Pozniak en el editorial de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y que creo que merece la pena, pues, al menos decir lo que yo opino, ¿no? Hay quien dice, no, que es que las guías de GESIDA no son buenas porque habría que mantener una opción de cada familia. Yo creo que no ese es el objetivo, o sea, la cuestión no es, y lo comentaba antes con el tema de los gestores, uno de cada familia, todos son iguales. No, o sea, lo que hace falta es saber si hay algo que es mejor, ver la evidencia. Las guías tienen que ser guías científicas, guías que se basen lo más posible en la evidencia e intentar, para eso lo hacen gente que supone que tiene que tener experiencia, intentar sacar de esa evidencia, llevarla al mundo real a la hora de hacer recomendaciones. Entonces, si hay diferencias en eficacia y en seguridad, deben quedar ahí. Yo no puedo decir que es lo mismo un fármaco cuando un ensayo clínico me ha dicho que uno es mejor que otro. No son iguales. Habrá circunstancias atenuantes para el que ha salido perdiendo, pero no son iguales, ¿no? También digo desde el principio que tiene que existir alternativas, porque la verdad única tampoco va a existir en el tratamiento antirretroviral y las alternativas nos van a permitir cubrir situaciones específicas, pero no es por criterio de uno por familia. Dice, bueno, ¿y qué familias? ¿Metemos también Maraviroc o Fuceón? Pues no tiene sentido, ¿no? O sea, es decir, tenemos que el tener otras familias nos dan alternativas que podremos utilizar, pero no todo es lo mismo. Y hay escenarios donde uno puede ser mejor que otro, pero globalmente las guías tienen que dar una indicación lo más amplia, lo más utilizable para la mayor parte de nuestros pacientes. Anton Pozniak, en el editorial, intenta sacar todas las pegas y al sacar tantas pegas, algunas hasta se contradicen, ¿no? Pero dice, no se puede quitar Efavirenz porque no es que no se pueda, sino que queda raro quitar Efavirenz cuando es
el más barato, genérico, y además se usa en gran parte del mundo. ¿Cómo quitamos Efavirenz? Lo cierto es que las 3 guías que he presentado, europeas, las de HHS y las españolas, hemos degradado, no hemos quitado, ahí está, pero no es la opción preferente hoy en día para los pacientes, ¿no? Es una opción más tóxica y que incluso con las pautas que hemos seleccionado, pues es menos eficaz globalmente, teniendo en cuenta fundamentalmente ese aspecto de toxicidad. Entonces, puede ser llegar a ser políticamente necesario utilizar esa pauta porque claramente es la más barata de la que tenemos hoy en día. Puede ser política, pero eso lo tendrán que decidir los políticos. O sea, las guías tienen que ser unas guías de evidencia científica. Y luego nos tendremos que sentar a decir, oye, pues mira, eso que decís no hay manera de hacerlo realidad y solo podemos dar esto. Pues ¿qué es lo que se puede dar, no? Pero las guías no pueden entrar por ese camino, sobre todo cuando digo que es que los precios son precios absolutamente cambiantes. Dice Anton Podniak en su editorial que es que las guías españolas son intolerantes con la intolerancia. Y yo, claro, es que yo creo que ese es el objetivo. ¿Qué es lo que hace ahora que los pacientes fracasen? Lo ha presentado Pedro, la intolerancia. Entonces, la intolerancia lleva a mala adherencia, lleva a largo plazo a resistencias, y cuando vemos las pautas en la vida real de los pacientes que dejan de tomar la medicación, que abandonan en el primer año, el principal motivo es la intolerancia. Entonces, hay que luchar contra la intolerancia. Es fundamental, probablemente ahora es lo más importante del tratamiento, más que la eficacia antiviral. Por otro lado, el valorar lo que un paciente puede aguantar le corresponde también al paciente. No podemos asumir que los pacientes, vamos, la directora gerente de mi hospital en una reunión nos dijo que el paciente no debe tener opinión, que es el clínico el que tiene que mirar qué es lo que hay que poner y que se lo ponga, ¿no? Y a ser posible lo más barato. Pero esa señora no vive en el mundo real. El paciente tiene derecho a saber que hay opciones que le hacen vivir sin esos problemas de mareo todas las mañanas. Y tiene derecho a saber cuáles son las alternativas. Y si esas alternativas no son conseguibles, las ponemos en la categoría de Ferrari y hay que darle el Fiat, tiene que saber que está conduciendo un Fiat no porque no exista el Ferrari, sino porque no se puede pagar el Ferrari. También hay quien dice, y eso las otras guías también van por esa vía, que no se puede prescindir de los IPs. Y es que los IPs son una familia muy especial, lo sabemos, por su barrera a las resistencias y que han marcado un antes y un después justamente en este escenario. Y no se pueden abandonar, no podremos abandonar los IPs en muchísimo tiempo, si es que alguna vez los podemos abandonar, pero tienen sus problemas, ¿no? Por un lado, en eficacia han demostrado sistemáticamente en los ensayos clínicos que son inferiores. Entonces, tú no puedes poner al mismo nivel fármaco que cada vez que te lo enfrentas con otro es inferior. Por otro lado, la tolerancia suele ser algo peor y el uso a largo plazo se asocia con mayores problemas de comorbilidad, fundamentalmente mayores problemas metabólicos. Tienen más riesgo de interacciones que otros fármacos que tenemos hoy. Y curiosamente, cuando digo no se pueden quitar los IPs, porque en España los IPs son la opción más cara. La opción más cara, nuestro Ferrari en precio, no son los inhibidores de integrasa. Curiosamente, lo fueron cuando salieron, pero han ido bajando precios y las opciones que tenemos de inhibidores de integrasa hoy en día son bastante más económicas que las opciones con IP. ¿Quiere decir esto que no tenemos que usar los IPs? Sí, seguiremos usándolos. Seguirá habiendo pacientes que los necesiten, pacientes con mala adherencia, pacientes en los que, bueno, de luego con resistencias previas. Hay situaciones en las que habrá que seguir utilizándolos, pero no es lo mismo. Son y deben de ser, en mi criterio, una alternativa. Y acabo ya con esa palabra del inicio y digo que yo hablaba de selectivas, no de restrictivas. Yo creo que las guías digestivas no son restrictivas y no ser restrictivo cuando existen alternativas. Ser restrictivo si tú dices tienes que usar Efavirenz, Tenofovir 3TC y es que mi paciente no tiene que preferiría otra cosa o por el motivo que sea o clínicamente. No, tienes que usar esto y solo esto. Y si no esto, tendrá que haber un comité que te diga que pasas a una segunda línea. No, eso es restrictivo, ¿vale? Y puede ser necesario en algunos escenarios, de luego no es deseable. Y las guías de GESIDA no lo son. Nos dice, hay opciones hoy en día que han demostrado ser mejores, y son estas. Hay otras opciones que son muy buenas y que pueden ser
las mejores para un paciente concreto y las puedes usar igualmente. Así que, bueno, pues vamos a saberlas y utilizarlas. Y la excusa no es, como dicen, no, es que la gente realmente solo se lee las tablas, así que tú no puedes poner en las tablas. No, eso no es excusa. O sea, eso es, el clínico tiene una responsabilidad cuando prescribe y si solo se lee las tablas, pues lo está haciendo mal. Tendrá que leerse algo más, tendrá que estudiar algo más. Y cuando se lee el texto hay matizaciones, todo hay que matizarlo y es matizable. Y no podemos hacer las cosas simplemente porque nos lo dice una tabla, porque no he sido capaz de ir al texto a leerme una justificación para saber si eso realmente es algo aplicable o no es aplicable a mi paciente. Así que, para concluir, yo creo que no es muy difícil llegar a puntos de acuerdo, y no sé si es el punto medio, pero probablemente son las formas de ver una misma realidad, ¿no? Creo que las guías deben ser suficientemente claras y recomendar lo que es mejor, recomendar las mejores opciones basadas en datos y categorizándolas. Deben ser un reflejo fiel de la evidencia disponible, deben ser honestas, y para eso pues, hay un grupo grande de personas que intentan poner ahí y justificar sus decisiones. Hay siempre parte de opinión y la opinión siempre es opinable y discutible, pero tienen que ser honestas y, por lo tanto, no deben señalar diferencias que no existan o que las evidencias hayan descartado que existan, ni pasar por alto diferencias que las evidencias nos dicen que están ahí, sean por la causa que sean. Deben permitir flexibilidad, dar alternativas que permitan individualizar cuando sea preciso. Y por último, pues eso, recordar que las guías son una herramienta, una fuente de información que no exime de responsabilidad al que las utiliza. Muchas gracias.